He recibido muchos mensajes estos días. Banquero, ¿qué ha pasado con mi fondo de renta fija? ¿No se suponía que esto era seguro? ¿Vendo, me espero o estoy haciendo el primo? Y ojo, porque aquí hay una lección muy importante, porque en menos de un mes productos que mucha gente compró creyendo que eran casi como una cuenta se han dejado un punto y medio, incluso algunos algo más. Pero lo más importante no es la caída, lo más importante es que esta caída confirma exactamente lo que llevamos meses explicando en el canal, que en la renta fija también hay riesgo, que no hay duros a 4 pesetas y que usar mal un producto según tu plazo te puede meter en un lío. Y además, al final del vídeo te voy a enseñar algo muy interesante. Como una mala noticia para algunos puede abrir una oportunidad bastante razonable para quien sí tenga ese horizonte de medio plazo. ¡Vamos allá! Y hoy vamos a hacer 3 cosas muy concretas. Primero, entender por qué ha caído estos fondos de renta fija. Segundo, ver qué productos han aguantado mejor el golpe y cuáles no. Y tercero, ver qué haría yo ahora si necesitase el dinero pronto o si puedes comprometerlo con algo más de tiempo. Y vamos a empezar por el principio. ¿Por qué han caído ahora algunos fondos de renta fija? Muy sencillo, porque a finales de febrero, como todos ya sabréis, con este repunte del conflicto entre Israel e Irán, el aumento del nerviosismo geopolítico, el mercado ha vuelto a exigir más rentabilidad en determinadas emisiones. Y cuando el mercado exige más rentabilidad a los bonos nuevos, los bonos anteriores que pagaban menos, pues aún valen menos. Y si dentro de un fondo tú tenías precisamente esos bonos, pues el valor liquidativo cae. Y eso es exactamente lo que ha pasado. No porque el producto estuviera roto, no porque el gestor se haya vuelto loco, ni porque la renta fija haya dejado de funcionar. Ha pasado porque la renta fija también cotiza y cuando tocas duración, tocas crédito, cuando tocas medio plazo, ya no estás en una simple cuenta ni en un monetario puro. Y aquí está la sensibilidad del mercado. Y aquí, por ejemplo, podríamos ver la cotización de los nuevos bonos españoles a 4 años, una inversión más o menos razonable para el medio plazo de alguna persona pues, que tiene determinado o tiene planificado ese medio plazo. ¿Y qué podríamos ver? Que más o menos pues hasta finales de febrero coincide drásticamente con ese bombardeo el 28 de febrero, en aquel viernes, donde la prima de riesgo, el nerviosismo aumentó y estos bonos, pues que ya llevaban meses, ahora lo veremos con más perspectiva, estaban más o menos tranquilos, no llegaban a pagar más de casi un 2,5 o estaban en cotas del 2,26, pues llegaron a cotas más sustanciales de casi el 3%. Y si ampliamos un poquito la visión, pues podemos ver esa subida de tipos, ese miedo que teníamos a finales del 2023, como en estos bonos de más corto plazo se ha ido reduciendo, pero ahora por culpa de este belicismo, pues ha vuelto a exaltar o excitar. Y por lo tanto, cuando una persona aquí compró un bono, invirtió en bonos que pagaban el 2,3 a 4 años y ahora, al cabo de 2 meses, estos bonos en el mismo plazo o en algún mes menos pagan un 2,7, pues como los nuevos bonos con el riesgo actual pagan más que los anteriores, pues estos incluso han perdido más valor. Y viene la lección o el recordatorio más importante del vídeo. La renta fija se mueve básicamente en 2 ejes. El primer eje sería esa duración o el plazo. No es lo mismo una deuda que venza en semanas o pocos meses que una deuda que venza a 1, 3 o 5 años. Y el segundo eje es la calidad crediticia. No es lo mismo prestarle un dinero a emisores muy sólidos que a emisores corporativos o más débiles. Recordar, no hay duros a 4 pesetas. Y por eso siempre digo lo mismo. El problema no es que el producto caiga. El problema es que tú metas un dinero ahí que no soporta esa caída. Y ahora, si os parece, vayamos al ranking actualizado. Y si os parece, empezamos por la sencillez de una cuenta remunerada, en este caso de Trade Republic, que está indexada al tipo del Banco Central Europeo. ¿Y qué pasa o deja de pasar? Que hemos cerrado este ranking a 1 de abril, con lo que ya tendríamos un trimestre. Por lo tanto, si actualmente el tipo de facilidad del depósito del Banco Central Europeo paga un 2, pues si ha pasado un trimestre, no un año, entre 4, pues nos ha dado pues ese cuarto, un 0,5. Que podíamos ver a toro pasado en 2025, que esta alternativa estuvo incluso superior a algunos fondos monetarios de la banca tradicional. Aquí no está todo el espectro para algunas alternativas que ya vimos que lo hacían peor. Ya nos dimos cuenta que los monetarios más eficientes de terceras gestoras lo hacían un poquito mejor y vimos que la renta fija, ya no del corto plazo, sino un corto, un medio, ya nos vamos de esos monetarios de 3, 6 meses o a casi 12 y ya nos vamos a un año, 2, 3, pues ya vimos que tenían también un poquito más de rentabilidad. ¿Pero qué pasa o deja de pasar? Que la foto actual o en este primer trimestre la cuenta tendría un 0,50. Podríamos ver cómo los monetarios de la banca tradicional no han llegado ni a equiparar esta sencillez o esta efectividad. Podríamos ver una vez más cómo estos monetarios eficientes, como el Groupama Tresorería o el AXA Tresor Curten, nos han dado lo mismo, incluso un poquito más. En este caso, el de renta fija, de renta 4, no ha llegado. Aquí veremos otra alternativa de DWS, que tampoco dio tanto como estos, entendemos que tiene un plazo más ceñidito o más cortito con buena calidad crediticia, no ha llegado tampoco a esta cuenta, pero se ha quedado muy cerca. Y aquí empezamos a ver las sorpresas, o lo que estábamos comentando, vuestros comentarios al principio del vídeo. Podemos ver emisiones que ya son de renta fija, corto plazo. ¿Por qué? Porque nos habían dado pues, más rentabilidad y lo pudimos comprobar.
cómo en este lapso de tiempo, por este aumento de la prima de riesgo, ha descolocado los mercados, pues veríamos que en este año concreto estaríamos teniendo rentabilidad negativa. Seguiríamos con este DVS que iba de 0 a 5 años, que también tendríamos negativa. Y luego, antes de saltar a los fondos más especulativos, encontrábamos pues el otro abanico de ETFs, que quizá esto para una operativa más táctica, para poder vender y comprar en el mismo día esperando esa caída, que ya veremos el vídeo. O a ver, porque ha habido un rebote ahora con el tuit de Trump. El Trump pone que guerra, guerra, pone que paz, paz. A ver cómo acaba este tema. Me dejo de cháchara. Lo que os quiero decir, que aquí también vimos como un poquito una distinción. Vimos algunos monetarios puros, que podíamos ver que en este sentido, bueno, en este sentido es por la cotización. Cotiza con muy pocos decimales y como tiene muy poco margen, yo creo que ha dado un poquito más y después lo veremos. Pero en este caso, el Dix Traders, que era tasa overnight, que iba sencillamente referenciado a los tipos de interés, que el año pasado vimos que daba igual que la cuenta, en este caso se ha quedado un poquito por detrás. Y hablando concretamente del que yo tengo y me gustaba, que era este Pinco, que era un monetario vitaminado, pues precisamente ya vemos que como estaba vitaminado y te daba un poquito más de un monetario, cuando ahora ha venido un poco de tormenta, no está tan en negativo como los que eran de renta fija, por eso ya marcamos entre monetario, ¿no?, y renta fija este tramo intermedio, pero podríamos ver pues que no ha equiparado tampoco la sencillez de la cuenta. Y ya en el track final, donde hablaríamos de alternativas más especulativas, fondos de autor, donde ya mezclan varias calidades crediticias, incluso de grado de especulación, y también nos vamos a un poquito más de largo plazo, podríamos ver que el Carmignac también lo tendríamos en negativo, y aquí, bueno, nos puede sorprender o no, que desde que ha empezado este año, pues el Carmignac, todo de que el año anterior nos dio más, pues este estaría teniendo menos caídas. O de manera más sorpresiva, este man, que ya sabéis que me gustaba mucho y lo tengo, no lo he vendido tampoco, que estaría dando incluso rentabilidad positiva. Y aquí es donde la gente se equivoca muchísimo. Si algo ha dado un 7, un 8, un 9, piensa que ha encontrado un producto mágico. Y no, lo que ha encontrado es un producto con más riesgo, que cuando el mercado acompaña vuela, pero cuando gira te puede hacer más daño. Y una cosa es ver el número y otra muy distinta es ver cómo se comporta el producto cuando el mercado se pone nervioso. Así que más vale una imagen que 1000 palabras. Y aquí podríamos ver el monetario del Santander. ¿Qué nos damos cuenta? Que en este caso un monetario que no teníamos que tener riesgo, pues desde que aumentó esta prima de riesgo, pues la rentabilidad ha sido negativa. Y en principio parece que está dando la vuelta. Y como ya comentamos, no hay mejor manera pues que ver la radiografía o ver su comportamiento diario. Habíamos observado pues que normalmente daban 0, 0,1, pero ahora podemos ver que las últimas semanas, insisto, todo era positivo, pero cuando ha venido este belicismo, pues nos ha dado algunas semanas en negativo. Y si justo has entrado por aquí, pues igual has visto alguna pérdida. Seguimos, ahora con el Grupama Tresorería, ya hemos visto que era un monetario eficiente. ¿Aquí qué pasa? ¿Deja de pasar? Nada, que sigue sumando poco a poco, pero suma. No vemos en este caso rentabilidad negativa. O, si vamos al detalle diario, quizás sí que algún día 0,00, significa que era ínfimo, ínfimo, ínfimo. Ha sumado poco, ha sumado menos, pero en este caso tampoco ha restado. Y si vemos en las semanas, pues parece que no habría pasado nada. Y ahora seguimos con ETFs, con ese D-Shares a muy corto plazo, que ya hemos visto que como los decimales eran muy justos, parece que había tenido pérdidas o no había ganado tanto. Y en este caso podemos ver que desde el principio de año, como también es un producto con una calidad crediticia buena y un vencimiento corto, pues tampoco había tenido pérdidas. Y si nos vamos a la información histórica, podríamos ver lo mismo, suma 0. El tema es este, yo creo que es más de los decimales, insisto, porque le da poca precisión. Pero ha estado semana sumando 0 y al menos en estas últimas tampoco lo vemos en negativo. Venga, que rizamos el rizo, que ya vamos a ese monetario vitaminado, ya no era un monetario no eficiente, sino un poquito más vitaminado porque alargaba un poquito el plazo y esa calidad crediticia. Pues aquí ya podríamos ver que sí que hemos tenido algún susto, algún golpe o alguna rentabilidad negativa desde el conflicto bélico. Y si ya rizamos más el rizo y nos vamos al Neuberg Berman, que ya era esa renta fija a corto plazo, pues el sopetón aún es más fuerte. ¿Por qué? Porque podríamos ver que ha caído a niveles que no teníamos ni en todo este año. Con lo que alguien que relativamente, que después explicaremos un ejemplo real, hubiera invertido en noviembre, pues hubiera visto que ahora su rentabilidad hubiese estado levemente en negativo. Y si hubiese estado en febrero, pues un poquito más en negativo. Y viendo las cotizaciones diarias, pues ya nos damos cuenta pues que estos días hay más sobresaltos. Ya hablamos de caídas que superan el 0,10 y volvemos a lo mismo. Las semanas anteriores, mientras que más o menos había bonanza, pues más o menos iba sumando, restaba un poquito. Y cuando se tuerce el mercado, pues vienen caídas más suculentas. Podríamos seguir con el Carmignac, en este caso, pues también nos dio más rentabilidad potencial, pues tiene más riesgo y te ha pegado un buen sopetón. Y efectivamente, vemos que estos últimos días se está recuperando, si se calma este conflicto, y en las últimas semanas, pues más de lo mismo. Vimos alguna semana pequeña rentabilidad negativa, pero estas últimas, cuando se gira el mercado se tuerce, pues son más acusadas. Y si nos vamos a mensuales, pues podríamos ver realmente como quien entró este mes, con suerte o desgracia, pues ha llegado a acumular unas pérdidas que para la renta fija o alguien que quiere algo conservador, pues yo creo que se habría equivocado.
Y por cierto, actualizar todo esto me lleva bastantes horas porque no es copiar una tabla y ya está. Hay que revisar manualmente un montón de datos, varias fechas y diferentes alternativas. Así que si este tipo de contenido te ayuda, te agradeceré un buen like porque de verdad que hay mucho trabajo detrás. Y para que no se quede en teoría, os pongo un caso real muy cercano. Una persona de mi entorno tenía unos 20.000 euros reservados para la futura entrada de la vivienda y venía de un monetario y vio estos vídeos, entendió que había alternativas que daban algo más y en noviembre del año pasado decidió pasar el dinero a renta fija a corto plazo, en el Neuberg Berman. ¿Es una locura? No. ¿Es un error automático? Tampoco. Pero aquí viene el problema. Si tú emocionalmente no toleras ver el dinero en negativo y si realmente ese dinero lo podrías necesitar antes de lo previsto, entonces este producto no era para ti. No porque fuera malo, sino porque la planificación financiera no encajaba con este nivel de riesgo. Y punto. Y ahora vamos con la pregunta que seguro que muchos tenéis en la cabeza. ¿Qué hacemos, banquero? Vender por miedo ahora muchas veces es convertir una incomodidad temporal en una pérdida definitiva. Así que, escenario 1, no necesitas el dinero ya. Pues en este sentido, si tu horizonte sigue intacto, yo no tomaría decisiones en caliente. Porque esta caída no significa que el producto no deje de tener sentido. Significa que en este momento el mercado está reajustando los precios. Y una cosa muy importante, una minusvalía temporal no es lo mismo que una pérdida consolidada. Segundo escenario, supongamos que necesitas el dinero pronto. En este caso la respuesta es dura, pero sencilla. Probablemente estabas en un producto demasiado sensible para tu necesidad. Y aquí la lección no es buscar el siguiente fondo, la lección es volver a colocar ese dinero en el tramo correcto de tu cartera. Y ahora lo exagero o no con un ejemplo. Imagina que ese dinero era para la renta, que te quedan 2 o 3 meses para el pago. Si el conflicto afloja, recuperarás dinero, pero si este conflicto escala y se tuercen más las cosas, pues perderás aún más. Pero ojo, ojito, cuando una puerta se cierra a veces se abre una ventana, porque todo está perjudicado quien estaba mal colocado, pero a la vez ahora está generando nuevas oportunidades para quien sí tiene tiempo. ¿Qué significa eso? Que ahora determinadas emisiones vuelven a ofrecer rentabilidades más atractivas, y aquí es donde entra el medio plazo de verdad. No el dinero que puedes necesitar mañana, no el fondo de emergencia, no la liquidez táctica más inmediata. Hablo del dinero que sabes que no vas a tocar en 2, 3 o 4 años, y ahí sí que puede tener mucho sentido comprometer el plazo. Porque ya vimos en vídeos anterior y dimos el paso hacia los bonos o los iBonds. Porque cuando defines tu horizonte, no el del otro, el tuyo, dejas de ir a remolque del mercado y empiezas a cerrar hoy una rentabilidad para varios años. Si bajamos un poquito más, podríamos ver la comparativa de las rentabilidades que pagaban los diferentes iBonds en los diferentes vencimientos. Aquí teníamos diciembre del 26, diciembre del 27, del 28. Cuando hicimos el vídeo, pues uno de ellos, el 15 de octubre, lo que pagaba en ese momento. Recordar que en función de la cotización es un iBond, es un ETF que tiene una cartera de bonos con un vencimiento concreto, que los asemeja más a un bono simple, con lo que en este caso vimos la cotización que tenían en estas diferentes fechas. Pues ahora actualmente, que ha subido estas primas de riesgo, lo que podríamos ver, por ejemplo, que a principios de enero nos daba a diciembre del 2027 un 2,24, pues ahora tendríamos un 2,85. Y aquí en diciembre del 28 un 2,48 y en este caso concreto ya superaríamos el 3%. Pues esto se tiene que comprobar cada día y a tiempo real porque, insisto, fluctúa. Una vez contratado ya tienes el yield to maturity o esa rentabilidad pactada. Pero antes de contratarlo, pues esto fluctúa. ¿Y eso significa que hay que comprar sí o sí? No, pero significa que para alguien con un horizonte medio la foto es más atractiva que hace un tiempo. Y aquí volvemos a lo mismo. No hablamos de adivinar el mercado, hablamos de casar un plazo con un producto. Y aprovecho para dar las gracias al patrocinador de este vídeo, Trade Republic. Porque más allá de la cuenta remunerada, que sigue siendo una opción muy simple para el corto plazo, también te permite ver de forma bastante clara distintas emisiones de bonos o iBonds según el vencimiento. Y esto para mí me parece útil porque te obliga a pensar como deberías pensar siempre. No en cuánto paga más hoy, sino cuándo vas a necesitar el dinero. Si miras una emisión que vence en el 26, 27 o 30, ya no estás pensando como quien persigue una cuenta. Estás pensando como quien define un horizonte y eso cambia totalmente la película. Y a título de ejemplo, tendríamos que entrar en la aplicación, ir al apartado de renta fija y veríamos los diferentes iBonds disponibles. Aquí diferenciar que tenemos opciones en dólares y en euros. Si no queríamos ese riesgo de divisa, que no lo recomiendo para alguien que quiere una inversión conservadora, me quedaría con las emisiones en euros. Y tenéis que vigilar que lo que estamos viendo ahora en la grabación, seguramente cuando lo miréis, habla fluctuado, con lo que cada uno lo tiene que comprobar. Y después podemos ir a los bonos simples. Por supuesto, cada emisión tiene su riesgo, su emisor y su plazo. Y en este caso, podríamos seleccionar un vencimiento pues de 2 a 4 años, seleccionaríamos gobiernos, aquí podemos cribar los países, pues vamos a coger países que tengan calidad crediticia similar o superior a la de España, le daríamos a aceptar, y aquí podríamos ver algunas alternativas, pues podríamos ver plazos de 3, 4 años, aquí por ejemplo podríamos ver el Banco Europeo de Inversiones,
que en este caso podríamos contrastar pues, con la agencia de calificación de Fitch Ratings, pues que tendría AAA. Y si bajamos podemos encontrar otras alternativas de Francia, Polonia o según lo que hayamos filtrado. Y por supuesto, no te estoy diciendo que compres esto, no es una recomendación. Lo que te estoy diciendo es que si quieres comprometer un dinero de medio plazo y buscas un emisor de máxima calidad crediticia, aquí ya empiezas a encontrar alternativas serias. Así que quédate con estas 3 ideas. La primera, la renta fija no es sinónimo de riesgo cero. La segunda, el corto plazo de verdad exige seguridad y liquidez real. Y tercera, cuando el mercado se pone nervioso, no solo aparecen problemas, también aparecen oportunidades para quien sí tiene un horizonte y sabe lo que está haciendo. Y ahora os pregunto, ¿te ha pasado esto a ti también con algún fondo de renta fija? ¿Y también pensabas que esto no podía caer? Os leo en comentarios. Y si quieres que en el próximo vídeo repasemos con más detalle los iBonds o los bonos simples para ver cuándo pueden tener sentido según el perfil y el vencimiento, dímelo abajo. Y ahora te dejo por aquí el vídeo donde explico precisamente cómo diferenciar bien el corto, el medio y el largo plazo, porque si entiendes eso ya evitas la mayoría de los errores. Nos vemos en el siguiente.